Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programa citamédica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa bastante especial, dedicado especialmente a las mujeres y también a los hombres. Así que vayan preparando sus preguntas. Vamos a hablar de un tema muy importante del cual a veces padecen muchas mujeres, que son los flujos vaginales. Es un tema bastante frecuente, motivo de consulta en muchos servicios, tanto de consulta externa como de urgencias, de ginecología, etcétera. De manera pues que vayan preparando todas sus inquietudes acerca de este tema, los flujos vaginales. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris y a nuestro invitado el día de hoy. Buenos días, Doris, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto muy grande poder estar nuevamente con ustedes y hoy, como decía el doctor Juan Carlos, tenemos un tema de íntima importancia. Tenemos un invitado especial, el doctor Luis Fernando Uribe. Para nosotros es un orgullo poder decir que el doctor Luis Fernando Uribe está con nosotros. Fue nuestro profesor en la Facultad de Medicina de nuestra querida Universidad de Caldas, y entonces le preguntamos al doctor Luis Fernando Uribe: doctor, ¿cuál ha sido su trayectoria? ¿Dónde hizo su pregrado y su posgrado? También con mucho orgullo tengo que decirlo, que soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. Hice mi posgrado en la Universidad de Caldas también, terminé el mismo en la Universidad de Antioquia, y he tenido la oportunidad de hacer varios recorridos académicos por diferentes partes del país y también del mundo. Bueno, entonces, como podemos ver, es un personaje de talla mundial. Bueno, doctor Luis Fernando, cuéntenos, doctor, hablando de flujos vaginales, que es una pregunta tan frecuente. Entonces, ¿qué es una secreción vaginal normal? Bueno, tenemos que empezar diciendo que la vagina tiene un mecanismo normal de funcionamiento, y lo primero que tienen que entender las mujeres es que la vagina es húmeda, porque muchas pacientes dicen ante cualquier humedad que hay un problema patológico, y eso no es cierto. Recordemos que el epitelio vaginal es un epitelio cilíndrico, que quiere decir epitelio glandular, que produce secreciones, y esas secreciones se considerarían normales. Lo que pasa es que ese ambiente vaginal depende mucho de los estrógenos. Mientras no haya estrógenos, la vagina va a estar ahora sí seca, porque ese epitelio no va a estar funcional, como ocurre en las niñas, como ocurre en las pacientes menopáusicas, que no tienen terapia de reemplazo hormonal. Ya cuando llega la edad de la adolescencia, esos estrógenos hacen concentrar el glucógeno y la glucosa, y aparece una bacteria muy especial que se llaman los lactobacilos o bacilo de Duverley, que desdoblan la glucosa y empiezan a producir ácido láctico. Quiere decir entonces que la vagina en la mujer normal, adulta, es una vagina ácida que evita la proliferación bacteriana. ¿Cómo van sucediendo a lo largo de la vida? Ya nos explicó un poquito pues que las vaginas, por ejemplo, en las niñas debe ser seca y en la mujer pues ya posmenopáusica. Pero ¿cómo son esos otros cambios que van sucediendo a lo largo de la vida, la mujer adolescente, la mujer ya adulta, en su flujo vaginal? Porque es que uno ve que todas las personas de pronto son diferentes, y hay unas que le manifiestan a uno que tienen más presencia de flujo vaginal que otras. Sí, es correcto. Eso tiene mucho que ver con el aseo que tienen algunas pacientes o el uso indiscriminado de drogas. Por ejemplo, hay cambios fisiológicos que se altera el pH de la vagina, y allí se puede presentar una probabilidad de tener flujos. ¿Cuáles son esos cambios? Por ejemplo, durante la menopausia. Recordemos que la sangre es alcalina, entonces cambia el pH vaginal. Y yo creo que es el momento para decirlo, que precisamente durante la menstruación deberían evitarse en las relaciones sexuales por esa razón, porque
el medio ambiente vaginal está más receptivo a desencadenar un proceso bacteriano, o sea, unas infecciones. Además, el orificio cervical interno está abierto y favorece la entrada de bacterias hacia el endometrio, que es estéril. Entonces podría contaminarse y producir una endometritis. Otra de las cosas que hace cambiar el ambiente vaginal son, por ejemplo, los antibióticos. Destruyen las bacterias, proliferan los hongos. Los anticonceptivos orales cambian el pH vaginal y favorece también la aparición de los hongos. Las duchas vaginales. Entonces hay muchas pacientes que por ser muy, entre comillas, aseadas, lavan su vagina con jabón o sustancias asépticas, y esto hace que destruyan las bacterias que viven en una armonía, en un medio ambiente normal, y destruyen las bacterias y proliferan otro tipo de gérmenes como los hongos. Igualmente, recordemos que se pueden presentar también allí en esta zona enfermedades propias de la piel, como puede ser, por ejemplo, la psoriasis, las dermatitis de contacto, que ese es un tema bien interesante. Yo diría que aproximadamente el 50% de las mujeres tienen alergia al protector, y las mujeres utilizan casi de rutina los protectores. Entonces esto produce una dermatitis de contacto, una inflamación que va a favorecer la aparición más adelante de flujos vaginales. Bueno, y en nuestra teleaudiencia hay una gran franja de médicos y paramédicos que están con nuestro programa, afortunadamente, el cual se ha ido convirtiendo... Un saludo muy grande para todos claro ellos. que sí, en un programa de educación médica continuada. Entonces, le vamos a solicitar al doctor Luis Fernando Uribe que por favor nos informe cómo es un flujo fisiológico. Cuando nosotros solicitamos un frotis de flujo, ¿cómo debemos interpretar ese examen? Exactamente, mire, las diferentes enfermedades tienen un flujo que empieza a tener unas características particulares. Por ejemplo, el flujo de la vaginosis, por decir, que es un flujo producido por varias bacterias, la Gardnerella vaginalis, el Mycoplasma, la Bordetella y el Mobiluncus, que son unas bacterias, a ver, es difícil para la audiencia, pero más o menos aquí nos entendemos en el sentido de que son aerobias, medio ambiente oxigenado, anaerobios, medio ambiente no oxigenado. Cuando estas bacterias que tienen un predominio anaerobio, entonces empiezan a producir un gas especial, y es un gas de muy mal olor. Entonces, esa es una especificidad de lo que llamamos la vaginosis bacteriana. Y se llama vaginosis porque no producen inflamación, o sea, no hay vaginitis. Entonces, simplemente la paciente nos consulta porque tiene un mal olor. Entonces, diciéndolo de manera global, no particular, podríamos decir que los flujos que tienen diferentes colores, amarillo, verde, de mal olor, esas pacientes, o tienen inflamación vaginal, esos son flujos que son patológicos. Pero también tenemos lo que tú estabas comentando, los famosos flujos que son fisiológicos normales, por la humedad que hablábamos al principio del programa. Entonces, son pacientes que muchas veces, por tener unas ectopias en el cuello de la vagina, o sea, una eversión de la mucosa, son productoras de mucho moco, y ellas se angustian con eso. Uno va, examina a las pacientes y no les encuentra ninguna alteración, ni cambios verdosos, ni amarillos, ni mal olor. Simplemente es como la paciente que suda mucho, o sea, produce mucha cantidad de flujo, pero es un flujo que lo consideraríamos normal. Si esto le molesta mucho a las pacientes, nosotros podríamos utilizar con el vaporizador, quemar un poco ese tejido glandular, y eso les disminuye francamente la producción del moco. En el ciclo de la mujer existen unos periodos donde las mujeres a veces refieren que están un poco secas, pero hay otros días donde están como produciendo mucho flujo. ¿Cómo cambia este flujo vaginal en las mujeres a través del ciclo menstrual? Sí, claro, ya les decía también al principio del programa
que estas pacientes, este ambiente tiene mucho que ver con la concentración estrogénica. Entonces, en la primera parte del ciclo, cuando empieza a funcionar, después de la menstruación, el nivel de estrógenos es muy bajo y va aumentando. Ya hacia la mitad del ciclo, o sea, alrededor de los 14, 15, 16 días, la concentración estrogénica es alta, por lo tanto, hay más cantidad de concentración de Bacillus thuringiensis, más desdoblamiento de la glucosa, más producción de ácido láctico, y entonces allí es donde se presenta mayor humedad, pero es una humedad que es fisiológica. Inclusive desde el punto de vista anatómico también hay cambios, y uno toma ese flujo o ese moco y lo que llamamos el moco filante, que es el moco que nos dice que la paciente está ovulando y que estaría preparada para un embarazo. Ese es el moco que es como si fuera una clara de huevo. Como clara de huevo, filante, que no se rompe, sí señor. Muy bien. Bueno, doctor, entonces aquellas pacientes que comienzan a presentar repetidamente flujo, que son monogámicas, o sea que tienen solo una pareja sexual, que inclusive indagando sus compañeros solamente están teniendo relaciones sexuales con ellas y que comienzan a presentar ese eritema o enrojecimiento y flujo persistente, ¿nosotros cómo debemos abordar a esa paciente? ¿Qué más se le debe investigar? Sí, mire, uno siempre tiene la tendencia, siempre es como a examinar la paciente y como a involucrar a la paciente como sola, única responsable de la situación. Pero cuando hay una relación de pareja, entonces también hay que tener en cuenta el varón, porque nosotros también podríamos ser portadores, digamos, crónicos de algunas bacterias, de algunos hongos, y es precisamente en la próstata. Y es allí cuando en el momento de la relación sexual, en el eyaculado, el varón puede aportar este tipo de bacterias, hongos o virus. Entonces habría que pensar seriamente en un tratamiento integral, o sea, un tratamiento de la pareja, no específicamente de ella. Es muy importante en estas pacientes que ya se vuelven crónicas, realizar lo que nosotros llamamos el frotis del flujo vaginal, y también el cultivo del flujo vaginal, que nos permitirá evidenciar cuál es el germen responsable del problema. Bueno, a partir de este momento nuestras líneas están abiertas, la línea 886-8000. Si usted tiene alguna pregunta referente a un flujo vaginal que siempre ha padecido, o el flujo vaginal de su hija que siempre le ha molestado y quiere hacer alguna pregunta sobre esto, o el flujo de su esposa que también le causa de pronto irritación en su pene y que usted no sabe realmente de dónde es el origen, pues nos puede llamar, que aquí con el doctor Luis Fernando Uribe vamos a aclarar todas esas inquietudes. Tenemos una llamada, buenos días. Gracias, buenos días, para felicitarlos por su programa. Discúlpenos un segundito que le aumenten un poquito de volumen aquí en el máster para escucharla bien. ¿Ahora sí? Gracias, buenos días, para felicitarlos por su programa. Un segundito que todavía tenemos dificultades. ¿Puede seguir hablando a ver si ya nos ha graduado el volumen? La inquietud mía es, tengo una bebé de 3 años y últimamente se queja como, me duele la vagina. Entonces yo la miro, pues yo no le utilizo jabón allá. Yo cuando la baño con el champú Jones. De pronto ya lo que le caiga en el cuerpo y yo la enjuago. Y entonces últimamente me dice que, me duele. Entonces yo la miro y pues yo le pregunto, ella está en el jardín, ¿quién te toca o algo? Y ella me dice, no, nadie. Usted, porque yo la tengo acostumbrada, pues que la mamá la que la baña, mamá la limpia. Correcto. Entonces yo a veces la limpio con pañitos húmedos, pues entonces no sé. Y a veces yo le echo cremita Johnson en el cuerpo. De pronto que sea por eso, no sé. Bueno, listo. Muchas gracias. Una excelente pregunta, doctor. Sí, muy bueno, que nos va a permitir a nosotros, digamos, orientar a las familias, a las mamás sobre todo, sobre la aparición de estos flujos en estas niñas tan jóvenes, niñas de 3 añitos, de 4, de 5 años. Entonces, como les decía, el medio ambiente vaginal depende mucho de los estrógenos. La niña de 3 años no tiene estrógeno. Por lo tanto, es muy susceptible
de que le prendan son bacterias. Entonces no es por mal aseo, ni es por el uso de sustancias en la piel, no tiene nada que ver. Simplemente es que la niña, como no tiene el bacilo de Verlaine, el mecanismo de defensa, entonces le prenden muy fácil las bacterias. ¿Cuál es la recomendación para la señora? Llevar la niña al médico para que se le ordene un frotis de flujo vaginal y se identifique específicamente la bacteria, y muy probablemente con un tratamiento antibiótico le va a desaparecer el problema. En el caso tal de que empiece a volverse esto crónico, que mejoró la niña, pero 6 meses después, 1 año después, reapareció el problema, podemos utilizar pequeñas dosis de estrógenos untados para cambiar ese medio ambiente allí vaginal. Esa es una observación muy importante, y también le indicamos a la señora que en caso de que ella vaya a llevar a la nené a realizarle el frotis del flujito vaginal, la debe llevar por la mañana sin haberla bañado. Entonces, allí el bacteriólogo, con mucho cuidado, con los elementos que ellos emplean en el laboratorio, podrán recoger la secrecióncita sin hacerle daño a la nené, y pues llevará toda la cantidad de bacterias que uno quiere observar. Tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000, buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante, bienvenida. Quisiera preguntarle al doctor, resulta que yo tengo una hermanita, ella ya tiene 40 años, mantiene mucho con cistitis y una piquiña constante. Ella ha ido al médico y le mandan cremitas, óvulos, de pronto un antibiótico, pero eso le cesa por unos días, luego vuelve y empieza, y ya lleva mucho tiempo con este problema. Claro, Correcto. muchísimas gracias por su participación, doctor. Este es un caso no muy frecuente, pero sí se presenta, y los médicos empiezan a enloquecer con este tipo de pacientes. Esto es lo que nosotros llamamos una candidiasis recurrente, o sea, un flujo que le produce prurito, disuria, o sea, ardor para orinar y mucha inflamación vaginal. Y es secundario a la cándida. La cándida son hongos. Y resulta que hay un problema muy serio, porque esto tiene que ver es con deficiencia de linfocitos T específica para cándida. ¿Qué quiere decir esto? En general, que se entienda que las pacientes no tienen defensas propias contra la cándida. Entonces las pacientes se enloquecen y le dan vueltas a todos los ginecólogos, le dan vueltas a todos los médicos buscando alivio. Y resulta que las pacientes dicen, mire, lo que ese médico me manda no me sirve. Lo que pasa es que sí le sirve. Una vez pasado el efecto de la droga, reaparece el problema porque ella no tiene mecanismos de defensas naturales. En estos pacientes lo que hay que hacer es darle un tratamiento crónico con antimicóticos, o sea, con la droga específica para el hongo, y a la vez darle drogas para que le mejore la inmunidad y ella ya en el futuro se pueda defender. De manera que yo le recomiendo a esta paciente que no se angustie. Hay que buscar el médico o el ginecólogo que le entienda su problema, lo pueda manejar, y esto seguramente va a mejorar tremendamente el caso de la paciente. Bueno, eso es algo supremamente importante lo que el doctor dice, y también hay que recordar la diabetes como otra de las comorbilidades que podría estar avisando ahí que hay una patología más. Sí, bueno, doctora. Y tenemos, perdón, una llamada. Sí, aló, buenos días. Buenos días, adelante. Mire, yo soy diabética y desde hace tiempo que estoy sintiendo también este problema de cistitis. Pues creo que es cistitis, que es ardor y ganas de orinar y no soy capaz. Y iba a consultar también otra cosita. También hace poco que me hicieron una mamografía porque he sentido pues algo extraño en el seno izquierdo. Y salió pues ahí que no es, que benigno todo lo que salió. Pero después de que me hicieron una mamografía, yo he sentido dolor, cosa que no sentía antes. Pero no consiento tocarme, y cuando camino pues me duele. Y pedí, la cita para la mamografía fue prioritaria, me la hicieron de un día para otro. Y ya la cita que para el ginecólogo para leer la mamografía, el resultado, me la dan que para el 26 de agosto.
pues que no se justifica pues que siendo algo urgente pues que se demoren tanto para esas citas. Y entonces a ver qué me dice usted sobre la... Y tú tienes el resultado de la mamografía, aprovechemos aquí al doctor, tú tienes el resultado de la mamografía para que aprovechemos aquí al doctor Luis Fernando Uribe para que te dé un concepto. Ya las... Debes buscar en la partecita de abajo donde dice BIRATS. Si es BIRATS 1, 2, 3 o la conclusión. Pues aquí hay una parte donde está subrayado que dice, donde dice vidas, que 2 está subrayado de verde y dice hallazgos benignos. Eso. Correcto. Muy bien. Muchas gracias por habernos llamado. Tiene que ver con lo que la doctora estaba comentando hace unos segundos. Las pacientes diabéticas, primero, son inmunodeprimidas y segundo, cambia francamente el pH vaginal también. Trata de neutralizar el pH, ese pH tan ácido que es de 3.8 a 4.5, trata de neutralizarse un poco entre 5 y 6, que es el pH específico para el crecimiento de los hongos. Entonces las pacientes diabéticas son tributarias de una candidiasis crónica, o sea, de hongos crónicos. Estas pacientes, el mejor tratamiento es la estabilidad de la glicemia. O sea, el mejor tratamiento es que la paciente se haga bien adecuado su dieta, sus drogas, que se estabilice bien para mejorar ese ambiente. Y además, habría que apoyarla con tratamientos antimicóticos. Con respecto a lo que la paciente decía, no sé, creo que la entendí, que tenía problemas en la piel de los senos, también puede ser secundario a una cándida que le prende ahí por la humedad que se puede presentar. Pero desde el punto de vista de mamografía puede estar tranquila porque el BIRATS 2, como bien lo leyó la señora, indica cambios benignos, o sea que podría estar tranquila y repetirse su mamografía en un año. Tenemos otra llamada de un televidente, buenos días. Muy buenos días. Sí, bienvenida, adelante. Gracias, mira. El tema, con respecto al tema, resulta que yo soy una mujer que tengo 33 años y mi aseo pues personal es normal y a veces exagero en el sentido de que cuando me llega o me pasa la menstruación o así no la tenga, resulto con un olor un poco fétido en la vagina, ¿cierto? Yo otras veces les recomiendan a los médicos no usar jabón, yo no uso jabón, yo compro un spray, compro uno y el olor me permanece a veces. En el protector a veces es el flujo muy fuerte, es como muy amarillo. Me hago la citología y me salen bien. Otras veces me dice la enfermera, yo le digo, bueno, ¿qué pasa con este olor fétido? Que yo pues, o sea, permanentemente estoy aseándome, fuera del baño pues uso un spray que los sprays pues que recomiendan ahí en la televisión en propaganda y no me vale. Entonces me dice que use a veces los óvulos. Los uso, claro, me suspenden el olor, pero después continúa con el olor así. Y las citologías me salen bien. Listo, muchísimas gracias por su participación. Doctor, ¿qué le podrá estar pasando a nuestra televidente? Claro, mire, esta es la entidad más frecuente que se presenta desde el punto de vista de flujo vaginal y de mal olor. Es la más frecuente de todas. Es muy probable que se trate de lo que llamamos la vaginosis bacteriana, que habíamos hablado inicialmente, que es producida por 4 bacterias. ¿Cuál es el problema? El problema es que el varón no tiene sintomatología. El varón no tiene ninguna sintomatología. Y se trata a la mujer, pero no tratan al esposo. Entonces, con las próximas relaciones va a reaparecer el problema. Los médicos generalmente conocen muy bien el caso, pero olvidan esa partecita de darle el tratamiento al señor. Yo le recomendaría a la paciente entonces hacerse un adecuado tratamiento, nuevamente con sus óvulos y sus tabletas, pero muy probablemente hay que tratar también al esposo. Pero resulta que el marido se le pone bravo porque dice, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Cómo no? Es uno de los problemas. Yo diría que esa entidad es la que más separaciones tiene, separaciones de pareja, y me parece que debería tomarse, es como tomarlo con calma. ¿Por qué razón? Porque la vaginosis no es una enfermedad de transmisión sexual, como se cree en el medio ambiente.
Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual específicas serían el gonococo, ¿cierto? Sería la clamidia, Tricomona. sería la tricomona, entonces esos sí son exclusivas. Pero uno tiene pacientes que nunca han tenido relaciones sexuales, que nunca han tenido algún tipo de actividades y tienen Gardnerella, tienen una vaginosis. Y también hay que recordar que el varón puede ser portador de esta bacteria. El problema es que, como tú lo decías, el varón no tiene sintomatología. Entonces el médico olvida que debe tratarse la pareja. Si se trata la pareja, con seguridad absoluta se va a desaparecer el problema. Esto también hace parte de un llamado de atención a la Secretaría de Salud y a las entidades que tienen que ver con educación, porque es desde el colegio, desde la escuela, donde debemos intervenir a los niños y que el educador sexual que exista en la escuela o en el colegio tenga una información adecuada para que los niños, no solamente las niñas, tengan información sobre este tipo de inconvenientes que comienzan a presentarse y que simplemente en muchas ocasiones es falta de educación, y que podamos incluir a los muchachos, a los hombres, que han sido los grandes excluidos de nuestros programas de salud. Bueno, doctor, ¿y cuáles son esos factores de riesgo según la etiología, o sea, según la causa de los flujos vaginales? Los factores de riesgo que existen en nuestro medio ambiente. Sí, hay los factores de riesgos, pues a ver, tenemos que empezar por las relaciones sexuales, ¿cierto? O sea, las enfermedades de transmisión sexual, que es supremamente importante. Los otros factores de riesgo es, por ejemplo, el exceso de aseo. Miren qué cosa tan paradójica. Muchas veces el exceso de aseo lo que hace es barrer las vaginas, las bacterias normales de la vagina, y favorece la aparición de hongos. El uso indiscriminado de antibióticos. ¿Cuántas pacientes por un estado gripal van a la droguería y les dan antibióticos y luego aparecen con la cándida? Obviamente por esa razón. También las piscinas. Las piscinas que tienen exceso de cloro, el cloro es un bactericida, entonces el cloro va a penetrar en la vagina, va a destruir la flora vaginal normal, y también hace parte de esto, de manera que son, digamos, los factores son múltiples, cada casito es individual y hay que mirar específicamente cada uno de estos cuadros para ver qué tipo de germen es el del problema. Tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000, buenos días. Buenos días. Sí. Doctor, lo que pasa es que tengo una inquietud. Respecto no es a los flujos ni nada. Lo que pasa es que tengo una niña de 15 años, ¿cierto? La primera menstruación fue a los 14. Bueno, hace aproximadamente un mes, ella es muy irregular en la menstruación. La llevé con una hemorragia. Siempre era muy intensa, entonces me le mandaron las pasas de planificar, me le mandaron ese día que la llevé 5, ir disminuyendo hasta 1, o sea 5, 4, 3, 2, 1, y seguir de a 1. Luego, y seguir con el otro cartón, o sea, le mandaron los cartones, el que tenía que tomarse así y luego seguir de a 1. Tenía que pedirle ya el control. Pedí la cita y la doctora dijo que igual terminara el medicamento, pero igual la menstruación le vino pues muy ligero, porque fue el 3 de mayo y del 3 le volvió el 21. Desde el 21 no le ha parado la menstruación y terminó ya el cartoncito de las pastas y la doctora dijo que normal lo empezara al 8, y la niña mantiene pues muy angustiada y ella llora mucho, ella mantiene alterada por eso. Claro que sí, muchísimas gracias por su llamada. Otro tema bien difícil. Otro tema bien interesante. Yo creo que ya este tema se ha tocado en otras oportunidades, los trastornos del ciclo, sobre todo en pacientes adolescentes. Eso pues indica muchas veces es todavía falta de la madurez del sistema nervioso central para que se regule bien el ciclo, pero específicamente en este caso creo que la intención, sin conocer la paciente, porque tocaría pues mirarla y verla, los pastas anticonceptivas es una buena terapia para regular el ciclo de estas pacientes.
Lo que ocurre es que como le dieron tantas pastas, obviamente se le acabó muy ligero el cartón y entonces la regla tuvo que haber venido. Pero así de manera global yo le diría a la paciente que insista con las pastas, pero a largo plazo, porque es que viene otro problema. Las pasticas se toman las pastas 2 o 3 meses, regula la menstruación 2 o 3 meses y luego se repite el fenómeno. Las pastas anticonceptivas en general son muy poco nocivas, o sea, se podría utilizar a largo plazo, 1 año, 2 años, en fin. En el caso tal de que no responda al tratamiento, yo le recomendaría a la paciente que tratara de llevar a la niña al ginecólogo para tratar de cuadrar eso, que generalmente lo logramos sin mayores problemas. Atendiendo todas las inquietudes en nuestra línea 886-8000, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Mira, resulta que con la televidente que estuvo hablando ahorita sobre la menstruación, yo soy una mujer más adulta y yo planifiqué mucho tiempo, para ahí unos 7 años. Dejé de planificar hace más o menos 3 años y la menstruación se me irreguló totalmente. Dejé de planificar apenas pues ya me casé, se me irreguló. Ya me venía una vez al mes, se demoraba 3 meses para venirme, hasta 4 meses, hasta 5. Bueno, fui donde el ginecólogo y me decía que tomara las pastas para planificar, que se me iba a regular. Bueno, me venía obviamente cuando la suspendía de la menstruación, pero entonces yo no quería seguir tomando pastas porque entre mi esposo y yo decidimos tener bebé. Y no hemos podido porque no me viene la menstruación. Me fue a hacer pues exámenes de fertilidad ya más avanzados, no por la EPS sino por otro lado, y salimos los 2 aptos, pues que somos fértiles. Pero entonces me dice el ginecólogo, si no menstruo es imposible de que pueda fecundar. Pero entonces me mandó unas pastas que las proveera para que me venga la menstruación a los 10 días. Después la sifilín, se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama? Omifin. Que por 5 días, cuando me venga el primer día, bueno, las he tomado desde diciembre hasta este momento y no me regula la menstruación. Él me dice, si no le viene el próximo mes, hágase una prueba casera. Y me hago la prueba casera, nada, ni me quedo en embarazo, ni me viene. Y no es infertilidad porque pues ya nos hicimos los exámenes, ¿cierto? Y entonces ahí está, entonces, ¿cómo me pueden colaborar con esa inquietud? Claro que sí, con muchísimo gusto. Doctor, ¿qué le estará pasando a nuestra televidente? No, es que la paciente creo que está un poquito como equivocada ahí en los conceptos, porque si ella no se embaraza es porque hay infertilidad. Y a pesar de que ella dice que le hicieron los exámenes, el solo hecho de que tenga un trastorno en la menstruación indica de que no está ovulando o está ovulando mal. Si se demora, no tiene menstruaciones cíclicas, quiere decir que no está ovulando. Por esa razón el médico con buen criterio le mandó el Omifin. Pero lo que pasa es que no todas las pacientes responden también al Omifin. Y tenga muy en cuenta lo siguiente, las pacienticas por encima de los 35 años empiezan a tener disovulaciones, o sea, ovulaciones difíciles o de mala calidad mejor. Entonces, después de cuando llegan los 40 años, esa probabilidad se aumenta, o sea, la probabilidad de mala ovulación y de dificultad para embarazarse. Yo le recomiendo a esta paciente que tiene que ir a un centro de infertilidad para que le hagan unas inducciones de ovulación, pero con diferente al Omifin, al citrato de clomifeno. Muy probablemente va a necesitar muchísimo más estímulo. Y lo otro que se recomienda a estos pacientes para no perder tiempo es la fertilización in vitro. El problema de eso son los costos. Pero la mayoría de las conferencias a que uno ha podido asistir, siempre le dicen, mire, a los 40 años lograr un embarazo espontáneo es más difícil, no imposible, pero es más difícil. Si se quiere ganar tiempo, es mejor la fertilización in vitro. Muy bien, y en este momento tenemos otra llamada. Adelante. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, yo estoy menopáusica y tengo mucha resequedad, pero no dentro de la vagina, sino por fuera. Y me arde mucho, entonces yo constantemente me estoy lavando porque me calma un poquito, uso
una cremita clotrimazol que me la mandó el médico. Entonces no sé qué puedo hacer para eso. Y yo voy donde el médico, entonces dice, no, eso es normal, y no le paran a uno. Pues veo que no le dan a uno no le dan la solución correcta para lo que tengo. Bueno, aquí estamos con el doctor Luis Fernando Uribe, él nos va a contar. Muchas gracias. Bueno, mire, lógicamente es un problema completamente anormal, y mire que tiene que ver con lo que decíamos al principio del programa. Ya la paciente menopáusica no tiene estrógenos. Al no tener estrógenos viene la resequedad vaginal y viene el problema de la proliferación de algunos gérmenes tipo bacterias o cándida. El solo trauma, por ejemplo, de la relación sexual en una vagina seca es otro de los problemas que va a incidir en esta situación. Yo le recomendaría a la paciente que requiere una terapia de reemplazo hormonal. Las terapias de reemplazo hormonales son múltiples, son sistémicas, o sea que actúan en todo el cuerpo, pero hay una terapia de reemplazo hormonal que solo actúa en la vagina, que es a base de una hormona que llamamos estriol. Entonces vienen unos ovulitos especiales para eso, unas cremas especiales para eso, y muy probablemente se le resolverá el problema a la paciente. Desafortunadamente, como comentábamos ahorita doctor Juan Carlos y doctora Mamanda, es que no podemos dar pues nombres de drogas porque uno sin ver el paciente tiene el temor a equivocarse. O sea, sí es posible solucionar ese problema que tiene nuestra televidente, pero debe consultar al ginecólogo para que le haga el tratamiento adecuado. Pero tienes francamente solución, no hay ninguna. Para que no se siga angustiando por ahí, por ese lado. Doctor, ¿cómo influyen en las mujeres esta presentación de flujos crónicos? Hay mujeres que se acostumbran a vivir con un flujo crónico, pero yo quiero que me responda esa pregunta después de recibirle la llamada a otro televidente. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Bienvenida. Yo tengo 31 años y llevo con el dispositivo hace 5 años, pero he estado presentando mal olor en varias ocasiones. He ido varias veces al médico y me envían óvulos y pues ciertos tratamientos. Últimamente estoy otra vez con el mismo problema. Me mandaron una colposcopia, está bien, citología está bien. La doctora me dice que es posible que sea el dispositivo el que me está ocasionando el problema. Quisiera saber si es posible, porque ella me dijo que consultara al ginecólogo. Me dio la orden, pero ella me dice que lo mejor es que me lo haga retirar, que es posible que sea eso. Entonces quisiera como saber qué debo proceder, si consulto al ginecólogo o si me lo hago retirar. Claro que sí, con muchísimo gusto, doctor. Ajá. Yo creo que, mire, esto tiene mucho que ver con una pregunta que nos hicieron anteriormente, es el mal olor. El mal olor no es causado por el dispositivo. O sea, no se haga retirar el dispositivo, porque si el dispositivo le está funcionando bien, sería un error hacerlo y pasarlo a terapia hormonal, pues que le tiene efectos sistémicos sobre el organismo. Lo que hay que hacer es identificar exactamente el germen y hacer tratamiento. Pero recuerden que muchas veces es el problema, el error es no tratamiento al esposo. ¿Sí ve? Sin tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, que quede claro eso, para no causar más polémica. Se debe tratar también la pareja y con seguridad desaparece el problema, porque seguramente a la paciente no le han hecho sino tratamiento a ella. Y como el marido es asintomático, piensa que no tiene el problema y resulta que con 2 tabletas que se le den al esposo va a ser suficiente y van a resolver el problema. En una pareja, perdón, en una pareja monogámica, yo también incentivo muchísimo que mientras esté funcionando el dispositivo, no lo retiren, porque es un método excelente, ¿sí? Y esa parte de tratar a la pareja, eso hay que reforzarlo mucho en nuestra comunidad. Hay que hacer educación, convencer a nuestro compañero, y el médico desde el consultorio debe convertirse en un elemento no dispersador de parejas, ¿cómo? Más bien en una persona con capacidad de convicción para comunicar, para invitar a que el compañero también se trate, indicar muy claramente, invitar al compañero que asista a consulta con su esposa, mostrarle. Eso a la vez va a hacer que inclusive él
pueda utilizar otros servicios, ¿como qué? Como estar vigilando cómo está su próstata, estar vigilando cómo está su pene, sus epidídimos, motivarlo también a la consulta, porque si nosotros observamos la incidencia de consulta es mucho más en mujeres que en hombres. No, a ellos también hay que motivarlos al autocuidado, a que asistan a consulta, a que la consulta sexual es muy importante, no hay que tener temor. La parte sexual es una parte común del cuerpo, como si fuera el corazón, el estómago, las orejas, en fin. Es muy importante tener la parte genital en primer plano como cualquier otra parte del cuerpo. Doctor, estas infecciones crónicas en las mujeres, ¿cómo afectan diferentes circunstancias de la vida, la fertilidad, por decir algo? Sí, es muy importante recordarle a las pacientes de que la presencia de un flujo anormal, como ya decíamos, un flujo amarillento, verdoso, fétido o que produzca prurito o ardor o quemazón vaginal, esas pacientes deberían consultar y resolver su problema, porque muchas pacientes se acostumbran a vivir crónicamente con eso. Y resulta que hay muchas bacterias, por ejemplo, la clamidia trachomatis, es una bacteria que produce muy pocos síntomas, pero que pueden producir infertilidad a largo plazo, porque canaliza el endometrio y las trompas, y las puede afectar de una manera definitiva. O puede ser tributaria también la paciente de un embarazo extrauterino. De manera que recomendarle a las pacientes que no se acostumbren a vivir con este tipo de flujo, que no se hagan autotratamientos, ¿no? Que es un error. Exactamente, son muchas personas, es que yo me puse un óvulo de metronidazol, un óvulo de tal cosa. Entonces esos autotratamientos se están haciendo mal hechos. Y muchas veces volvemos al mismo cuento, excluimos al esposo, entonces puede estar ahí el problema, así el esposo sea asintomático. Bueno, doctor, yo quisiera que... llamada? Sí, bueno, maravilloso, excelente, adelante, por favor. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien. Gracias a Dios. A ver, tengo 62 años y hace 45 me sacaron ovarios, matriz y todos por una miomatosis. Pues la resequedad y todo, tomé unos años de estrógeno, los tuve que retirar porque me estaban dando muchas arritmias y cada rato para la clínica. Y ya las dejé de tomar, me soporto esos calores y todo eso lo soporto. Y ahora últimamente me da miedo pues tomar más estrógenos porque prefiero los calores al infarto o alguna cosa. Y ahora, sí, tengo también el flujito como amarillito, como verdecito y más que todo en las mañanas. Las citologías me las hacen, no me las pueden hacer muy bien, no me sale la citología bien, por lo que es que no cogen bien el moñocito, bueno, y es muy doloroso. No me sale nada. Hace 3 años que no me la hago de miedo y ese flujito me tiene preocupada, muy preocupada. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Esta paciente pues tiene una franca menopausia, ¿cierto? Está sin útero, sin ovarios y tiene un problema, es que dice que la terapia de reemplazo le causa algunos problemas cardiovasculares. Es decir, uno tendría que analizar el caso como particular para analizar a ver qué es lo que está pasando específicamente con la salud de la paciente. Lo que es específico de la parte vaginal es que, claro, tiene que ver es por la ausencia de estrógenos. Esta paciente necesita estrógenos. Y como les decía ahora más antes, en la mitad del programa, hay estrógenos que actúan sistémicamente y que pueden causar efectos colaterales. Pero hay otros estrógenos que se pueden utilizar solamente localmente, en vagina, vejiga, y funcionan muy bien, que son a base de estriol. Sería el caso para ella, pero la paciente se está quejando de calores. Entonces, muy probablemente vamos a tener que utilizar algún tipo de hormonas sistémicas, pero hay varios tipos de hormonas que unas afectan muchísimo menos que otras. Entonces, es muy probable que si se le da un estrógeno, por ejemplo, transdérmico a la paciente, que no tiene, que no se ha asociado con trastornos cardiovasculares ni tromboembólicos ni trombóticos, podría ser la solución para ella. Pero habría que analizar el caso de manera particular. Individual. Tenemos otra llamada, buenos días. Sí, bienvenida, adelante. Una preguntita.
Claro. Yo tengo 55 años, ya me hicieron histerectomía, nosotros tenemos relaciones con preservativo, pero ya hay veces que presento un flujito amarillo, pero ni inoloro, y no es seguido, sino por ahí de vez en cuando, pero no cuando tengo la relación, no, normal, por ahí como que puede ser. Sí, es claro muy que probable. sí, muchísimas gracias. Es muy probable que ya la paciente tiene histerectomía, muy probable tiene 55 años, muy probable es que sea una ausencia absoluta de estrógenos que cambia el ambiente familiar. Esta paciente se va a solucionar su problema sencillísimo con estrógenos locales, con los que les estoy comentando, con Las el cremitas. estriol. Puede ser un ovulito de estriol o unas cremas de estriol. Y con seguridad absoluta se podría solucionar su problema sin mayor problema. Esa parte es muy importante, sobre todo hay que hacer hincapié en que como no podemos realizarnos automedicación, tenemos que crear la conciencia de asistir a consulta médica. Vamos a aclarar que los pacientes que se van a utilizar, inclusive terapias tópicas, son aquellas pacientes que no tengan útero, ¿sí? Ya deben haber sido previamente histerectomizadas, ¿sí? Entonces es indispensable, siempre la consulta médica. Vamos a abordar como primer recurso el médico. Y en este momento una nueva llamada. Adelante. Sí, muy buenos días. Doctor, para hacer una preguntita, yo tengo 53 años, hace un año estoy tomando los estrógenos por los calores, porque pues los calores cuando no los tomo son muy intensos y me da mucho aburrimiento, como que me deprimo. ¿Hasta qué edad los debo de tomar, doctor? Claro que sí, muchísimas gracias. Es una respuesta complicada, porque la evaluación de las pacientes tiene que ser mínimo anual para reevaluar todos los factores de riesgo o no asociados con las hormonas. Si la paciente está tomando estrógenos y tiene todavía fogajes y calores, hay que reajustar la dosis, o sea, hay que aumentarle la dosis. Y cada año se va reevaluando cada caso, porque las hormonas también tienen sus efectos colaterales y habría que pensar hasta qué edad. Pero en general podemos decir que hay una fecha límite donde ya tenemos que cortar todo tipo de terapia de reemplazo hormonal y son los 65 años. 65 años ya no debe tomar más terapia de reemplazo porque hormonal. aumentan los riesgos de trastornos vasculares. Recuerden, todos los televidentes que tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar el servicio médico a domicilio. Hay una situación que se presenta de manera frecuente en la ciudad, y es las muertes de los pacientes, y a veces no saben en sus casas, y a veces no saben a quién acudir para que les solucione este problema del certificado de defunción. Allí en la línea médica también prestamos este servicio de llenar el certificado de defunción a domicilio. Es requisito indispensable para poderlo llevar a la funeraria, así que si ustedes tienen algún problema en este sentido, pues llámenos, que nosotros vamos a acudir a sus casas las 24 horas a ayudarles con esta dificultad. Tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000. Buenos días. Buenos días, doctor. Sí, bienvenida. Gracias. Para una preguntita. Claro. Es que soy una paciente que tengo 41 años y hace 20 días presento un flujo como amarillo, pero es inoloro. Entonces esa es mi inquietud. Gracias. ¿Le pica o no? No. No le pica. No, pero es pues así ese flujo, entonces no sé. Yo pienso que si la paciente no está sintomática, la paciente no tiene mal olor, valdría la pena que se hiciera un frotis de flujo vaginal. Es un frotis en la mañana, como dijo la doctora Doris Amanda, sin bañarse, ir al laboratorio, que le tomen la muestrica y ya uno con el resultado puede solucionar muy fácilmente su problema. No hay que tener temor ni vergüenza de ir al laboratorio sin bañarse, porque es que ellos están preparados para eso. Es más, para ellos es un inconveniente cuando la paciente ya se bañó, porque en la parte genital va a quedar muy poquito del espécimen que ellos quieren obtener. Bueno, tenemos otra llamada. Una nueva llamada. Muy buenos días. Buenos días. Pues de lo que están tratando del flujo vaginal ahí en el programa. Me refiero a la endometriosis que hace tiempo me está quejando y que pues cuando estoy en el ciclo menstrual se me inflama mucho. Pues hace poco fui donde el ginecólogo y me dijo de que
eso ya era de por vida y que puede, pues, ya cuando se me quite el ciclo menstrual, ya me deje de molestar. Y pues yo me preocupo por lo que los dolores son muy intensos en el periodo menstrual. Y no sé qué podría tomar yo, medicamentos o algo que que me dirá el médico. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias, muy amable. Eso no es un problema de por vida, doctor. No. Ese es un problema de actualidad, o sea, es un problema que hay que tratarlo en el momento, precisamente para evitar que progrese, porque la endometriosis, si no se trata adecuadamente, es un proceso que va creciendo y le va a causar muchas complicaciones a la paciente. En este momento contamos con muchas drogas para el manejo de la endometriosis. La mayoría de ellas las llevan a la amenorrea. ¿Qué quiere decir? Que no les vuelve la menstruación, pero precisamente ese es el tratamiento, pero no les va a afectar su economía, su sistema general de la paciente. Nosotros en este momento contamos con drogas inclusive muy nuevas, muy recién salidas al mercado, con excelentes resultados. O sea que existe la forma de hacerle un adecuado manejo a la paciente para resolver muy probablemente su problema. Desafortunadamente, espero que nos entiendan que acá en el programa nosotros no podemos dar nombres de drogas ni tratamientos sin conocer la paciente de manera particular. Bueno, y dentro de la consulta general he notado que en muchas ocasiones cuando el mal olor persiste y persiste y persiste y de pronto los flujos y la paciente se ha realizado el tratamiento, el compañero se ha realizado el tratamiento, de pronto surge una pregunta: las relaciones vaginales versus las relaciones anales, doctor. Esa es una parte que de pronto que no hemos tocado y me parece muy trascendental. Sí, y también lo de la relación orogenital también, también hay que tenerlas en cuenta, porque son sitios que albergan bacterias diferentes, entonces podemos trasladar bacterias de un lado al otro, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden los televidentes que allí en la línea médica acabamos de inaugurar un hogar para el cuidado del adulto mayor, una hermosa casa situada en el barrio Palermo, en la calle 7023C15, la pueden buscar en el directorio telefónico, el teléfono de la línea médica para que le soliciten más información. Un sitio muy hermoso para el cuidado de adultos mayores. Allí pueden llevar a su papá, a su mamá, vamos a tener el servicio médico las 24 horas, tenemos auxiliares de enfermería que los van a estar cuidando también las 24 horas, así que si ustedes quieren estar tranquilos con sus padres o sus abuelos en un sitio adecuado, pues averigüen en la línea médica que tenemos unas excelentes instalaciones para el cuidado de todos ellos. A propósito, quiero felicitarte, doctor Juan Carlos, porque estuve visitando las instalaciones y de verdad que uno siente el afecto con el que nuestros adultos están cuidados allí y el cuidado de verdad. Bueno, muchas gracias. Quiero recordarles mi número de celular 310-3900 856 310-3900 856, mi correo electrónico dorisa con S y con Y, dorisa3@hotmail.com, y voy a invitar al doctor Luis Fernando Uribe para que nos cuente dónde lo podemos contactar, cuál es su dirección, dónde está su consultorio, su número telefónico. Bueno, mi sitio nunca ha variado, sigue siendo en el edificio Don Pedro, en el consultorio número 10, pues el teléfono de las citas es el 882-8192, estoy para servirles. Una recomendación final, doctor, para las pacientes que sufren de tanto flujo vaginal como preventivo, como un método de rutina que ellas deben mantener en su vida de unas medidas higiénicas. Sí, claro, es muy importante que las pacientes aprendan el aseo de sus partes íntimas. Lo primero que deben de recordar es que la vagina no se debe barrer con ningún líquido, ni siquiera con agua. Solamente deben utilizarse jabones externos. Hoy en día en el mercado hay muchos jabones que son a bases de ácido láctico. Entonces estos jabones son neutros, no producen ardor, ni piquiña, ni molestia y mantienen los genitales externos muy limpios. Una adecuada dieta, una adecuada
técnicas, digamos, de relaciones sexuales son fundamentales, y obviamente el adecuado uso también de los anticonceptivos. Bueno, ahí tienen ustedes todas estas importantes recomendaciones. Le queremos dar los agradecimientos al doctor Luis Fernando Uribe, ginecólogo, por habernos acompañado el día de hoy, por sacar tiempo y venir a compartir una hora aquí con nosotros. A ustedes también, los televidentes, por estar ahí muy pendientes con esa alta sintonía que tenemos cada día. Les damos los agradecimientos a todos los pacientes que están hospitalizados allá en su casa. También un saludo muy especial y nos vemos el próximo lunes. Que tengan un feliz fin de semana y que compartan en familia y que aprovechemos que tenemos un excelente paraíso acompañado de volcán.